Para la siguiente visualización quiero que en algunos pasos desconectéis y me hagáis caso en todo. Bueno, no tanto como desconectar, pero sí no le deis muchas vueltas a cómo he hecho qué, porque por ejemplo vamos a trabajar con parámetros y los parámetros los vamos a ver más adelante. Lo que ocurre es que como es una visualización de LOD, no quería moverla de sitio. Así que una alternativa es que avancéis hasta el capítulo de parámetros, os veáis ese capítulo y volváis a esta lección. Pero si decidís seguirme a ciegas y ser unos valientes, no pasa nada, vamos a trabajar con ello. Por tanto, para la creación de parámetros, ya os repito, lo tenéis más adelante, no os preocupéis, pero si no, me lo copiáis tal cual y ya más adelante entendemos qué hemos construido. También os digo, no es algo difícil, así que igual lo podéis entender con tan solo copiarlo. De todas formas, lo esencial ahora es aprender a utilizar el LOD, que para este caso lo que vamos a hacer es averiguar cómo relacionar todas las ventas de nuestras subcategorías con una única subcategoría que seleccionaremos. Lo primero que necesitamos hacer es aislar los datos de la subcategoría en la que nos queremos centrar y para ello vamos a venirnos a crear y a parámetro. Como hemos creado el parámetro a partir de la subcategoría, todos los valores nos aparecen aquí. Ahora pinchamos en aceptar y creamos un campo calculado. A este campo lo vamos a llamar ventas seleccionadas. Y le vamos a pedir que si la subcategoría aparece dentro del parámetro, o sea, si lo hemos seleccionado en el parámetro, entonces nos dé las ventas. De lo contrario, no queremos que nos enseñe nada. Y con un final podemos aplicar y aceptar. Y ahora con otro campo calculado, al cual vamos a llamar categoría seleccionada, vamos a escribir que la subcategoría debe ser igual a la subcategoría del parámetro. Aplicamos y aceptamos. Y ahora es cuando os estéis preguntando que qué he hecho. Así que vamos a arrastrar la suma de las ventas. También al lado vamos a colocar las ventas seleccionadas y la subcategoría a filas. Entonces en la gráfica de la izquierda nos aparecen sencillamente las ventas y en la gráfica de la derecha vamos a tener únicamente la subcategoría que señalemos en nuestro parámetro. ¿En qué parámetro? Pues nos venimos aquí abajo de todas nuestras dimensiones y medidas. Nos venimos aquí a mostrar parámetro y ahora en la leyenda ya podemos seleccionar la subcategoría que queramos. Si nos venimos aquí a texto, igual podéis ver la diferencia mejor. Y recordar que en ventas seleccionadas le habíamos dicho que queríamos ver el valor de la subcategoría que aparece en el parámetro, pero que para el resto debía aparecer 0. Así ahora si yo decido elegir, por ejemplo, máquinas, el valor nos lo cambia por completo. Y para que haya una mayor diferenciación he creado este último campo calculado que se llama categoría seleccionada y que vamos a arrastrar a color. Recordad, en la marca general, no en ninguno de los ejes por separado. Para que veáis que funciona, vamos a jugar un poquito más. Si elegimos mesas, va a ser mesas las que nos cambia de color también y así sucesivamente. Así que ahora que ya ha pasado la parte del parámetro y ya tenemos aisladas nuestras subcategorías, vamos a continuar con el siguiente paso. Queremos editar qué pasa con el resto de las filas y para ello vamos a ir excluyendo la subcategoría de las ventas seleccionadas. Esto se puede hacer creando un campo calculado al que vamos a llamar ventas de la categoría seleccionada y vamos a utilizar un LOD de exclusión para decirle que las ventas nos las excluya en subcategoría ventas seleccionadas. No nos olvidemos de cerrar la llave, aplicamos y aceptamos. Ahora sí, quiero tener esto guardado en mi escritorio, así que vamos a duplicar y realizamos el cambio en esta. Si ahora yo coloco el LOD en lugar de las ventas seleccionadas que teníamos y a nuestro segundo eje le quito el color, ahora ya aparece todo de una forma más uniforme. Aquí se nos destaca por colores, pero aquí nos aparece el cambio en términos de números. Por ejemplo, para sillas ya nos está cambiando el dato a 328.000. Esto indica que funciona y por lo tanto ya tenemos la mitad hecha. Ahora lo que toca es buscar la diferencia entre subcategorías, que va a ser diferencia por selección, y le vamos a pedir que nos reste las ventas totales
y las ventas de la categoría seleccionada. Clicamos, aceptamos y vamos a montar nuestra visualización en una gráfica nueva. El primero de los gráficos va a ser nuestra diferencia y el segundo de nuestros gráficos pues las ventas normales. Por supuesto en filas van a aparecer nuestras subcategorías y para que se vea que hay una mayor diferenciación vamos a arrastrar las propias diferencias por selección a color, pero va a ser en el primer eje, aquí viene. Y en el segundo eje lo que vamos a arrastrar a color va a ser categoría seleccionada. Y con esto ya hemos terminado. Únicamente tendríamos que venirnos aquí a mostrar nuestro parámetro y dentro del parámetro lo que podemos hacer pues es seleccionar las diferentes categorías, subcategorías que tenemos. Nuestros datos, por ejemplo, podemos saber que están correctos ya que al seleccionar teléfonos, tenemos 330.000 teléfonos. Tenemos 300.000 teléfonos, pero si se los restamos a las ventas de teléfonos, x menos x es 0. 1 menos 1 es 0, pues 300 menos 300 es 0. De tal forma que para otra categoría que pudiese ser accesorios, vamos a tener que accesorios son 167 y lo que estemos seleccionando siempre nos lo transforma en la gráfica de la izquierda en un 0. Igualmente esto se nos ve un poquito mejor si decidimos ordenarlo, que va a ser por campo. Y vamos a elegir como campo pues esta que tenemos aquí, está en el eje, en la columna, es diferencia por selección, la tenemos aquí y listo, ya con seleccionar ascendente o descendente nos da igual, vamos a dejarlo así, cerramos y ahora sí, al ser 0 el valor que seleccionemos siempre va a aparecer en el medio, tenemos las copias, las fotocopiadoras, también está por aquí, 0, nos lo señala perfectamente en colores. Y en cuanto a la diferencia con el resto de subcategorías también podemos ver que funciona. Vamos a venirnos a vista completa y aquí ya vemos que teléfonos por ejemplo son 330.000 y sillas van a ser 328.000, o sea que esto supone una diferencia de 2.000. Si nosotros seleccionamos en el parámetro teléfonos, la diferencia en relación con las sillas que nos aparece en la gráfica de la izquierda, no son 2.000 exactamente, pero el número se aproxima. No significa esto que el gráfico esté mal, sino que las cuentas yo las había hecho mal. De hecho, si utilizáis la calculadora, 330.047 menos 328.454, es muy probable que os dé este resultado. Por no decir que estoy seguro, vaya. Así que ya está lista vuestra gráfica, que es una forma dinámica y más interactiva de ver las diferencias entre diferentes valores, ya sea de subcategorías, de sectores, de ciudades o de lo que elijáis.